7:05 de la noche, estamos aquí en Más Allá de las Canas. Don Miguel Humberto Aguirre, quien habitualmente comparte y conduce este programa tan sintonizado, se encuentra un poco delicado de salud, de manera que vamos a asumir la conducción por esta jornada, y estamos aquí para también reflexionar un poco sobre lo que ha significado en estos últimos días, no solamente el 1 de octubre, el Día del Periodista, sino también que se ha celebrado y recordado el Día del Adulto Mayor, Día Internacional que fue establecido por Naciones Unidas y que nos plantea pues una serie de reflexiones, de retos, de políticas incluso de salud, porque todos llegaremos en algún momento, y ojalá, así lo esperamos, a estar siendo parte de este conjunto de personas de la tercera edad, como son denominados. Ser un adulto mayor en nuestra sociedad es cada vez un lujo realmente, porque ha variado mucho en el tiempo esta circunstancia. Hace unos momentos conversábamos aquí con nuestro invitado antes de entrar al diálogo propiamente dicho, y él nos recordaba, por ejemplo, que hace 20, 30, 40 años pues pocos conocían a sus abuelos, ¿no? La calidad de vida ha mejorado y hoy podemos ver a nuestros viejitos, a nuestros abuelitos, ¿no? Que fácilmente superan los 70, los 75 años, los 80, 85, que está el promedio. Pues bien, con este preámbulo entonces damos inicio a el programa Más Allá de las Canas, dándole la bienvenida, por cierto, a nuestro invitado, el doctor Eduardo Gotuso. Él es el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia. Muy buenas noches, doctor Gotuso, bienvenido a su programa, a Más Allá de las Canas. Muy buenas noches y mucho gusto, Eduardo, y así mismo deseando de que Miguel Humberto Aguirre se recupere pronto, y como siempre yo estoy acá en Radio Programas como en casa, así que... Hablamos de la expectativa de vida que ha mejorado significativamente en los últimos años, doctor. Sí, miren, en el año 1960 la expectativa promedio de vida de los peruanos era 57 para las mujeres y 55 para los hombres. En mi caso, por ejemplo, yo solamente conocía una abuela de mis 4 abuelos. Hoy en día todos los chicos conocen a sus abuelos, algunos de ellos conocen a sus bisabuelos, es decir, hay 4 generaciones vivas, incluso algunos tienen el lujo de tener 5 generaciones vivas. Entonces la vida en el mundo ha cambiado mucho, con todas las ventajas y desventajas que eso tiene. Ahora, esto es un panorama uniforme en nuestro país. La calidad de vida es evidente con los indicadores que usted nos da a conocer, ha mejorado, pero ¿se da en términos generales de manera uniforme? ¿No hay desbalance? No, claramente hay un desbalance. Hace 2 días se hablaba de lo que pasa, por ejemplo, en zonas amazónicas. Usted sabe que la expectativa de vida al nacer es que en muchos sitios, en el Perú, entre 17 y 20 niños por cada 1000 nacidos vivos van a morir el primer año. Sin embargo, hay zonas de la Amazonía, igual que algunas zonas de Apurímac y algunas zonas de Puno, donde aproximadamente 60, 90 niños por cada 1000 van a fallecer el primer año, muchas veces por malnutrición, otras veces por ausencia de vacunas, otras veces por algunos cuidados mínimos que puedan resolverse. Es decir, la pobreza se asocia lamentablemente a una mortalidad en estos chicos, y ese es uno de los temas que hay que cambiar, porque no hay una uniformidad en todo el Perú. En Lima sí podemos decir que es 15, de 10 a 15 niños nacidos de 1000 fallecerán el primer año, que es una cifra todavía un poco alta. Hay países como Canadá, Cuba y Estados Unidos que solamente 5 de 7 de ellos van a fallecer el primer año por diversas enfermedades. ¿Son las mejores expectativas de vida que tenemos en el mundo? ¿En Canadá es el referente? No, probablemente el país que mejor reporta es Suecia. Suecia la expectativa de vida es 83 y 85 años. En el Perú, para este momento, la expectativa de vida es 76 para los hombres y 79 para las mujeres. En todo el mundo las mujeres viven más que los hombres. ¿Y esto a qué se debe, doctor? Bueno, es que las mujeres están protegidas. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares no son tan comunes en mujeres como en hombres. ¿Eso es algo congénito, genético? No, digamos, las hormonas femeninas protegen en algunos casos la enfermedad cardiovascular hasta que las mujeres dejan de arreglar. Y por eso en mujeres jóvenes, digamos, mujeres de 40 años, es absolutamente raro ver un infarto, pero en los hombres sí es posible ver los infartos. Y entonces la mortalidad en todo el mundo, no hay país en el cual las mujeres viven más que los hombres, unos 3 años más o menos. Ahora, este tema cardíaco,
que lleva la mayor incidencia de mortalidad en las personas, en los varones? Sí, pero también recuerde bien que hay, digamos, ¿de qué fallecen en el mundo las personas? Fallecen de enfermedad cardiovascular, de cáncer y de enfermedades infecciosas. Si usted mira un panorama mundial, la tuberculosis, la malaria y el SIDA son 3 gérmenes que producen una elevada mortalidad. Sin embargo, en los niños las enfermedades respiratorias agudas, como sucede en Puno, etcétera, y las enfermedades diarreicas en sitios que no hay vacunas adecuadas son una causa importante de muerte. De todas maneras, de nuevo, los hombres, por ejemplo, los hombres tienen más hábito de fumar, tienen más hábito de tomar licor, tienen más susceptibilidad a algunas enfermedades infecciosas, y por eso que usted verá más hombres. Y finalmente, como decía, las mujeres en algunos casos están protegidas por sus propias hormonas que hacen que tengan menos infarto, digamos. Es muy raro ver una mujer a los 40, 45 años con infarto. Ahora, sin embargo, por ejemplo, doctor Eduardo Gotuso, los hábitos de los jóvenes ahora se están equiparando mucho. Las damas hoy consumen tanto licor como los varones. Y fuman tanto como los varones. Y la respuesta es sí. Lo que pasa es que eso no tiene un impacto de inmediato. O sea, cuando usted mira, las preguntas que usted me está haciendo es el impacto a mediano y a largo plazo. Exactamente. Pero sí, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades infecciosas después de los 60 años o 65, que es la definición de la tercera edad, la tasa de infecciones es muy parecida, tanto en hombres como en mujeres. Incluso ahora ya 65 años es una área muy alta. Por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día, cuando se dan guías para hombres y mujeres arriba de los 50 años, como por ejemplo para usar vacunas para neumonía, por ejemplo. ¿Y eso es algo recomendable? ¿Se aplica acá en el Perú? ¿Tenemos una política en ese sentido? Las vacunas, ¿qué tanto nos pueden ayudar para quienes ya llegan a la tercera edad? Mire, en el Perú felizmente tenemos una conciencia importante de vacunar a nuestros niños. Lamentablemente en los últimos 5 años ha habido una deficiencia de hacer una cobertura mayor, porque ha habido algunos políticos o algunos grupos que están contra las vacunas, cosa que es un error fundamental. Hay países, fíjense, Cuba es un país que no tiene la capacidad económica de nosotros, sin embargo, tiene como 10 enfermedades totalmente controladas con vacunas. Entonces, por ejemplo, en el Perú no hay polio desde el año 91, no tenemos algunas enfermedades como rubiola congénita de hace 9 años o 10 años. O sea, hay enfermedades que están controladas porque usted usa un buen programa de vacunas. Esa situación es creciente y ojalá que, digamos, llegáramos al 100% de vacunas en los niños. Sin embargo, eso no es cierto en adultos. Cuando usted pregunta incluso a los médicos, uno le dice, a ver, ¿tú has vacunado a tu abuelito para la neumonía? No. ¿Y a partir de qué edad, por ejemplo, hablando de neumonía, ya una persona debe vacunarse? La vacuna para neumonía en todo el mundo a partir de los 65 años se recomienda. Es más, hoy en día en Canadá y en Estados Unidos se ha reducido. Toda persona a los 55 años debería vacunarse. ¿Y por qué razón? Si usted mira de qué se mueren las personas de edad, habíamos conversado que podría ser cáncer, puede ser enfermedades inmunes, y la otra causa son neumonía o infecciones. Hoy en día hay vacunas para neumonía que no solamente reducen la neumonía, reducen la hospitalización y reducen la muerte por neumonía. Entonces, por ejemplo, en Canadá, todas las personas arriba de 65 años están vacunados, y el impacto notable que hay en hospitalización, en muerte, en costos económicos, es notable, y por eso hay países donde los seguros privados, los seguros, etcétera, vacunan a los adultos. Y yo, presidente, una vez conversaba con mi Roberta Aguirre, le digo, mire, yo lamento que en el Perú las personas no vacunen a las personas en su casa. Pueden vacunar a sus perros, vacunan a sus crías, pero no vacunan a sus abuelos y no vacunan a las personas mayores de 65 años. No hay una cultura de las vacunas, es más, casi no se conoce que una persona de tercera edad podría ser administrada de vacunas, ¿no? Mire, a mí me llamó la atención, la vez pasada tuve una entrevista con un periodista de gran reconocimiento, que él se sorprendió cuando yo le dije de vacunar a la tercera edad. Me dijo, no sabía, doctor, que se vacuna a la persona de tercera edad. Digo, mire, hay países, por ejemplo, comencemos con gripe. Toda persona arriba de 50 años que tenga sobrepeso, sea fumador, use inhaladores para el asma, etcétera, tiene que vacunarse. Pero toda persona arriba de 65 años debería vacunarse cada año para influenza. ¿Por qué? Porque la gripe, cuando llega,
las personas de tercera edad terminan en cuidados intensivos a un alto costo y algunos de ellos fallecen, aquí en todo el mundo. Tienen menor resistencia a estas enfermedades. Y hacen formas más graves, o sea, no solamente son menos resistentes, sino que además cuando le agarra esa gripe hacen formas graves. Entonces cuando usted ve quiénes han muerto por gripe, están las personas de la tercera edad o las mujeres embarazadas. En cuanto a neumonía sucede lo mismo. Hoy en día hay muy buenas vacunas que son seguras porque son preparadas, digamos, con la cáscara de la bacteria, ¿no? Entonces a uno le ponen y usted se protege por 5 años. 5 años, una vacuna, y vamos a seguir dialogando con el doctor Eduardo Gotuso sobre este tema que realmente es de gran importancia para las personas de la tercera edad, que cada vez se van incrementando porque la población del Perú así lo está manifestando. Vamos a regresar entonces para dialogar y continuar con el doctor Gotuso aquí en Más Allá de las Canas, este tema muy importante como es la vacunación de las personas de la tercera edad. 7:16 minutos de la noche. 7:17 minutos de la noche, estamos en Más Allá de las Canas, dialogando con el doctor Eduardo Gotuso, infectólogo, conociendo un poco más sobre esta materia que tiene que ver con las vacunas para las personas de la tercera edad. Importante, según él nos señala, que una persona de la tercera edad, es decir, de 65 años a más, tiene necesariamente que vacunarse, entre otros, contra la neumonía. Pero también hay otras vacunas que deberían ser administradas. ¿De cuáles se trataría, doctor? Mire, la gripe es usted sabe que hay gripe cada año y la gripe viene más en invierno, por eso la gente debería vacunarse para gripe entre abril y mayo en el Perú. Y parece que a veces son mucho más resistentes cada año, ¿no? Así es, y algunas veces aparecen determinados gérmenes un poco resistentes. Felizmente, estas vacunas para la gripe deben hacerse cada año porque va cambiando cada año digamos, el virus que produce gripe o influenza. Entonces, yo diría que la primera vacuna que debe hacerse en personas mayores de 65 años, pero también recomiendo que si usted tiene 50 años o más, pero tiene mucho sobrepeso, es fumador, usa inhaladores para asma, usa algún tipo de medicinas o tiene quimioterapia para el cáncer o tiene tratamiento para una enfermedad reumatológica, también vacunar para la gripe. La segunda vacuna que para mí es sumamente importante es la vacuna para neumonía. A mí siempre me duele y me da vergüenza cuando veo que cuando viene el friaje, los niños de determinados sitios fallecen cuando deberían estar vacunados y no fallecer de neumonía, porque hoy en día las vacunas para los niños son muy eficientes. Para los adultos tenemos la de que se llama vacuna para neumococo. Ahora, y en el tema, por ejemplo, de las vacunas contra el tétano. Claro, todos nosotros, como hemos tenido, el tétanos está dentro de la vacuna que se llama DPT. Todos los peruanos, o la mayoría de peruanos, hemos recibido vacunas para el DPT. Pero si, por ejemplo, usted y yo tuviéramos un accidente de carro, o nos caemos de una bicicleta, o tenemos una herida por un instrumento, digamos un clavo oxidado, una tijera media perdida, ahí lo que uno requiere es un refuerzo para tétanos, o sea, uno requiere 2 dosis de vacunas para tétanos, a uno le limpian la herida, pero uno debería recibir refuerzo. Entonces el consejo es, si usted está en un accidente, por ejemplo, hoy en día hay muchos accidentes de carros, muchos accidentes de buses, y la gente está pues 2 o 3 horas en la tierra, etcétera, y esas personas se les cura, les limpian, pero no se aplica vacuna para tétanos. Sin embargo, algunas personas fallecen de una enfermedad que claramente debería desaparecer de la humanidad cuando usted vacuna, y el tétanos es una de ellas. Pero existen otras como pertussis, como lo que se llama tos convulsiva también. Claro que sí. Continuamos entonces dialogando con el doctor Eduardo Gotuso, y si usted, amigo oyente, quisiera hacer alguna consulta, tiene usted alguna duda sobre la administración de estas vacunas, de repente puede comunicarse al 212-4100, al 212-7165, y desde provincia la línea gratuita, el 0800-13-14-0. La importancia de las vacunas en la tercera edad. ¿Y hay algún tipo de precaución, de limitación, doctor, para la aplicación de las vacunas, o todas las personas pueden, ya llegadas a la tercera edad, poder administrarse de estas vacunas? Estas vacunas, miren, las únicas vacunas que usted puede tener problemas son las que son preparadas con virus vivos que son atenuados, como sucede con el polio oral, como sucede con la fiebre amarilla, la vacuna de fiebre amarilla, son virus vivos atenuados.
pero las vacunas en que usted prepara con la cáscara del microbio, es decir, el microbio tiene, digamos, es un conjunto de cosas, pero si usted agarra solamente la cáscara y sirve para la vacuna y yo me pongo esa cáscara, no me va a pasar nada, porque no me está poniendo el microbio, me está poniendo la cáscara, o sea, la casaca del microbio, y me sirva para proteger. Por lo tanto, esas vacunas son sumamente seguras, o sea, vacunas para neumonía realmente son muy seguras, desde ese punto de vista es importante. Ahora, el DPT, que es, o sea, lo que se llama la triple vacuna, no se podía poner en adultos hasta hace unos años. Sorprendentemente, todos recordamos que muchos de nosotros hemos tenido tos convulsiva de niños cuando no había vacuna. Exactamente. Hoy en día todos nuestros niños están vacunados, pero los que se enferman son los abuelos. Y los abuelos requieren ahora protegerse de eso. Vamos a tener una llamada, doctor Gotuso. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. ¿De dónde llama? ¿Cuál es su nombre? De acá de Lima. Sí, si pudiera levantar un poquito la voz para escucharle su pregunta. Adelante. Ya, quería hacerle una consulta, doctor, porque quisiera saber dónde puedes conseguir las vacunas y cuántas vacunas son, porque yo tengo mis padres que son a partir de la tercera edad y deciden que la ponen a las personas. Bueno, no estamos captando muy bien la pregunta, pero creo que queda lo que él quería saber: dónde se administran estas vacunas y cuántas hay que, en cuántos periodos de repente, ¿no? ¿Es una sola o son varias? Muy bien. De nuevo, voy a regresar al concepto que habíamos conversado. El Estado peruano hace años ha hecho un gran esfuerzo por vacunar. Y el Perú en los últimos 8 años ha saltado de 50 millones a casi 800 millones para comprar vacunas. Pero todas esas vacunas son para niños y para adolescentes. Sin embargo, vacunas para la tercera edad casi no hay en los hospitales como sí ocurre para otras personas. Por ejemplo, la vacuna neumonía... ¿A un tema, a una entidad privada, doctor? Habitualmente sí en entidades privadas, lamentablemente todavía solamente entidades privadas, y yo creo que de alguna manera este tema debe ser discutido, y yo soy parte de una comisión de enfermedades emergentes y enfermedades infecciosas, y yo siempre he pedido que la política nacional, que además está en el acuerdo nacional, o sea, propiciar vacunación a todas las enfermedades que sean prevenibles. Entonces, hoy en día todavía el ministerio solamente otorga vacunas para fiebre amarilla y para gripe, pero no otorga para neumonía ni para pertussis en la tercera edad. Una nueva llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos, señor. Adelante. ¿Cuál es su consulta? Sí, le hablo de Amazonas. Disculpe la molestia, ¿sabe qué? Acá es un clima bueno. Aparentemente hoy estamos en una zona que hace calor, no, pues acá hace mucho frío. Y no sé si esto es repuesto de la RCP, que es Luceta, no sé, dice el doctor. Se puede vacunar desde cualquier adolescente hasta cualquiera, no puede solicitar ese refuerzo, etcétera. Sí, la idea es la siguiente. ¿Cuándo vacunar, por ejemplo, para gripe? Siempre se debe vacunar 2 meses antes de la época del frío. Y usted sabe que en el Perú las épocas del frío son diferentes en la costa, en la sierra y en la selva. Por lo tanto, en Lima y en la costa del Perú nosotros recomendamos vacunar en abril, máximo en mayo, para que usted esté protegido para el invierno peruano. En la zona donde usted vive probablemente hay que vacunar entre septiembre y octubre, pero de nuevo, en cada sitio, o sea, el mensaje en el Perú es vacunar 2 meses antes de la aparición del frío. Estamos hablando de gripe. Las vacunas para neumonía se ponen en cualquier momento, o sea, no hay un momento, porque es una vacuna que habitualmente es una sola dosis y se requiere por 5 años. Recientemente hay estudios que demuestran que hay que poner 2 dosis de 2 diferentes vacunas, con lo cual usted tiene una protección de 5 años. En el caso de la pertussis, de la tos convulsiva, solamente se requiere una dosis y eso lo protege usted por 5 años. Tenemos una nueva llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Sí, doctor Gotuso, buenas noches. Mi nombre es Antonio. Adelante, Antonio. De San Juan de Miraflores. Doctor Gotuso, por favor, quería saber, mire, yo anualmente me vacuno contra la influenza,
y ahora estoy escuchándolo y gracias a eso sé que me debo vacunar contra la neumonía cada 5 años. Entonces quería saber, adicionalmente a eso, qué otras vacunas puedo ponerme y aparte qué otras qué otros cuidados debo tener o sea, chequeos de qué debo tener, porque usted sabe, una de las cosas más agresivas es el cáncer, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo yo chequearme? Porque siempre me hago mis chequeos de estómago, próstata y pulmones, pero puede salir cáncer a la lengua, cáncer a la garganta. ¿De qué manera puedo hacer para saber que esas partes están bien, por decirlo? Bueno, le agradezco su respuesta y de paso saber qué otras vacunas más me puedo poner. ¿Ya? Muy amable. Muchas gracias a ti, Antonio, doctor Gattuso. Sí. Antonio, mira, usted hace bien en vacunarse cada año. No nos ha mencionado por su edad y estimo que usted está en la tercera edad. Y entonces la idea es, usted debería vacunarse para neumonía y esa vacuna dura 5 años, se la puede poner en cualquier momento. En Lima hay varios centros privados de vacunación. Y la otra vacuna, yo le comentaba a Eduardo Lindo de que en los últimos 3 años, usted sabe, la tos convulsiva, muchos de nosotros hemos sufrido de niños o algún hermano o alguien en la casa. Esa enfermedad fue desapareciendo conforme nuestros niños fueron vacunados. Pero sorprendentemente ahora los que se enferman son los abuelos. Entonces, desde Estados Unidos hasta Argentina, en los últimos 3 años hay un número importante de personas que tienen tos convulsiva en la tercera edad, o sea, lo que se llama pertusis. Entonces la vacuna nueva existe, es una vacuna que es triple, es para difteria, tétanos y pertusis, pero se llama pertusis atenuada, porque el DPT normal no se debe poner en la tercera edad, debe ser una pertusis atenuada. Y esa vacuna también es una sola dosis y de nuevo se vacuna uno por 5 años. Bueno, Sí, doctor. Continúe, por favor. Me ha preguntado acerca de un chequeo y esta es una pregunta un poco más complicada. Digamos, si usted una vez al año su médico tendrá que examinarlo. En las mujeres en el Perú nosotros recomendamos que se haga un Papa Nicolau una vez al año y una mamografía una vez al año, especialmente en mujeres que hayan tenido algún familiar cercano que tienen cáncer o que han tenido cáncer de mama. Los hombres y las mujeres del Perú a partir de los 55 años deberían hacerse una colonoscopía, y en el caso de estas personas se necesita hacer una colonoscopía que se puede hacer cada 5 años, también se puede hacer una gastroscopía. ¿Por qué? Porque usted mismo ha dicho, se hace un PSA para el cáncer de próstata, pero el cáncer de colon y el cáncer de estómago deberían ser evaluados haciéndose procedimientos endoscópicos. Y ojalá que cada vez el Ministerio de Salud le ofrezca a la población peruana esta situación como parte de chequeos. Vamos a tener una nueva llamada, doctor Gattuso. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Su nombre? Sí, mi nombre es Francisco de Valle Grande, Amazonas. Francisco, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Gusto de escucarlo. Mi opinión o mi pregunta es la siguiente. He leído a la doctora Gismael Lacto, seguramente usted ha leído, que escribió un libro que dice La mafia médica. Tengo el video, tengo el libro, y donde discrepa totalmente con las vacunas. Ella es una científica canadiense que la Organización Mundial de la Salud le quitó el título por publicar ese libro. ¿Qué puede decir al respecto? Muchas gracias. Gracias, Francisco. Mire, siempre hay discrepancias. Hay, digamos, personas que están contra la vacuna por razones religiosas, porque creen que Dios protege y las vacunas no deberían proteger. Otras personas critican las vacunas porque dicen que este es un negocio de la industria farmacéutica y que además los expertos reciben dinero para propiciar las vacunas, etcétera. Digamos, eso es una opinión y todas las opiniones son, digamos, escuchadas. Sin embargo, usted como gobierno, usted como política de salud tiene que tomar una decisión. Hoy en día hay enfermedades que no existen en el Perú. Por ejemplo, polio. Polio desde el año 91, que el último caso fue un chiquito de Posuso, de Chanchamayo, de Pichanaki. Es el último caso, y eso se pudo hacer gracias a que el Club de Leones y los Rotarios, especialmente los Rotarios, ayudaron al país a cubrir vacunas para polio.
Pero hay numerosas enfermedades que hoy en día no existen. No existe rubiola congénita, porque las mujeres peruanas se han vacunado contra rubiola, la gran mayoría de ellas. Entonces, déjeme mencionar lo que pasa en Cuba. En Cuba, el profesor Gustavo Curí, director del Instituto de Medicina Tropical, él siempre me decía: Eduardo, mira, acá en Cuba todos se vacunan. ¿Y por qué? Porque si usted deja de vacunar a alguien, esa persona se vuelve un reservorio y esa persona es un problema de salud pública. Y el efecto es que en Cuba han reducido como 12 enfermedades que ya no existen, porque ellos tienen una cobertura casi del orden del 100%. Entonces, claro, cualquier persona dice, esto es una razón. Ahí, por ejemplo, en los países árabes ha habido gente que ha dicho que las vacunas para polio era para esterilizar a los islámicos, y hay 8 países que no vacunan polio. Bueno, hace 2 años hay una epidemia gravísima de polio en 8 países africanos. Doctor Gotuso, y acá en el Perú, permítame, se han eliminado ya algunas enfermedades, pero nos quedan otras. ¿Cuáles son esas que nos quedan todavía y que deberíamos incidir más? Hay muchas de ellas. Todavía, digamos, no todas las mujeres se han vacunado para rubiola. Por ejemplo, las chicas en edad fértil deberían vacunarse todas para rubiola. Hay enfermedades como polio que sí están erradicadas. Sarampión, digamos, cada vez es un control mucho mayor y deberíamos, por ejemplo, hepatitis B, que es la causa de muerte importantísima en Ayacucho, en Huanta, en Abancay, en toda la zona del Cusco. Yo he visto muchas veces jóvenes de 18, 20 años morirse de un cáncer del hígado porque al nacer adquirieron de la mamá hepatitis B. Y cuando usted va a poblados pequeños de la selva, también encuentra pues que los Asháningas o los grupos que están en diversos grupos étnicos de la Amazonía fallecen a los 20, 30 años por cirrosis, por una vacuna que al Estado le cuesta $2 o $1. Entonces, hay que vacunar para hepatitis B y no deberíamos tener cáncer del hígado bajo ninguna condición. Y tampoco hay que tenerle miedo, ¿verdad?, a las vacunas. No, por supuesto que no. Claro, siempre hay algún efecto adverso. Por ejemplo, eso que pasó con polio y que el periodismo movió. Es cierto que 1 de cada 2 millones de personas hay algún niño que tiene un defecto congénito severo y puede hacer polio por la vacuna, porque es un virus atenuado, como yo les decía. Pero, digamos, hay 2 millones de niños que son protegidos para polio, y entonces hay que fortalecer la vacunación. Efectivamente, no solamente en los niños, sino también, como bien lo señala el doctor Eduardo Gotuso, en las personas de la tercera edad. Hacer una política nacional en esta materia. Muy amable, doctor Gotuso, el tiempo nos ha ganado. Le agradecemos mucho su presencia aquí en Más Allá de las Canas. Al contrario, es un placer estar con ustedes y muchas gracias por el tiempo que me han proporcionado. Vamos a regresar, amigos, con otros aspectos que tienen que ver con las personas de la tercera edad, aquí en Más Allá de las Canas por RPP Noticias.